Muy buenos días, mis hermanos. Qué privilegio grande es poder disfrutar de este tiempo. Y bueno, hermanos, cuán importante es recordar lo que nosotros somos. Somos la iglesia de Dios. Eso es trascendental. Y es muy importante también que lo entendamos, sobre todo cuando hoy más que nunca encontramos que parte de la falsificación del evangelio es que se ha convertido algunos elementos de la Biblia como en la cultura, y las personas hablan como si fueran creyentes, pero no lo son. Como si fueran hijos de Dios, pero no lo son. El domingo pasado, entonces, recordábamos que Dios habla en su palabra que si bien todos los seres humanos hemos salido de Dios y en ese sentido somos hijos de Dios, hay dos clases de seres humanos: los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia o hijos obedientes. Los creyentes son hijos obedientes. Hoy, para recordar un poco más, para afianzar un poco más, vamos a recordar que hay una figura jurídica en la justicia divina que tiene que ser aplicada a la persona para que sea hijo de Dios. Los hijos de Dios no son los que se consideran a sí mismos hijos de Dios. Los hijos de Dios no es lo que creen que son hijos de Dios. Yo vengo de una familia que mis abuelos eran creyentes, por lo menos ellos se identificaron como creyentes, mi abuela, mi abuelo, y por haber sido criado por ellos, fui llevado desde pequeñito, desde niño, a la iglesia. Y recuerdo toda la historia hasta que llegué a la adolescencia, y ahí entonces seguí mi rumbo un ratico, porque después el Señor ahí sí me agarró y me trajo a Él. Y bueno, dice que es irresistible su llamado, y así ha sido. Pero en mi casa, yo hablo con mis tías, hablo con mis primos, y pareciera que estuviera hablando con un creyente, con un evangélico. Ellos tienen la cultura evangélica, pero no tienen la evidencia de que son hijos de Dios. Entonces vamos a recordar esta parte. La iglesia son aquellos que reciben la aplicación de la adopción. La adopción, eso es importante, la adopción de hijos de Dios. Y quisiera pedirles que me acompañen allí en Romanos capítulo 8. Voy a leer los versículos y ustedes pueden por favor seguirme. Voy a leer en Romanos capítulo 8, porque los versículos estarán allí, varios de ellos en la pantalla ahora, pero para que ustedes lo perciban, ¿dónde estamos parados en esta mañana? Romanos 8, versículo 12 en adelante, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que también tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces allí en este versículo hay una descripción de lo que significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Vamos entonces a mirar el desarrollo temático. Introducción. Ser hijo de Dios es una posición, sí, paternal, pero también judicial. Judicial. Aquellos que Dios toma como sus hijos son esas personas que se van a mantener en relación con Dios, de una relación filial, papá e hijo. Papá e hijo. ¿Y cómo le puede llamar el hijo de Dios a su papá? Mi papá. En arameo la palabra que está ahí, Abba, es básicamente eso, mi papá, mi papito, a quien acudo, a los brazos a quien acudo. No solo es una expresión, no solo es decirle a Dios papá, cuando usted tiene algún problema. Recuérdese cuando niño, cuando había algún peligro, ¿a dónde iba? Corriendo a los brazos de aquel que le podía ofrecer protección, cariño, respaldo. Ese es el concepto, ese es el concepto. Y eso es lo que experimentamos por medio de la oración. Entonces, donde Dios nos ubica a todos los que creemos en la misma posición de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pues la Biblia nos habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios engendra el cuerpo de su Hijo y se mantiene con Jesucristo en una relación filial. Jesucristo es el Hijo, es el heredero del trono. Jesucristo es el que tiene el linaje. Jesucristo es aquel al cual Él ama de manera ilimitada. Jesús es el amado de Dios. Y Dios entonces extiende esa posición de hijo. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hijo? Si usted lo mira en la Biblia, dice que su hijo está sentado al lado de su papá. Si Dios es el rey del universo, si Dios es la majestad de las alturas, su hijo también lo es. Está a su lado, está a su lado. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Extiende esa posición. ¿Dónde está el creyente hoy? Hoy ya estamos sentados con Cristo. Esa es nuestra posición. Por lo tanto, el destino de nosotros ya está determinado. Ese es nuestro futuro. Y qué delicioso es cuando vemos allí en Apocalipsis el Señor Jesucristo hablando con la iglesia y dice: así como el Padre me permitió a mí sentarme en su trono a su lado, yo también le voy a permitir a ustedes que se sienten conmigo en el trono. Ese es el privilegio grande de ser hijo de Dios, de haber sido adoptados como hijos de Dios. Y ahí no se queda todo. El Padre le da a su Hijo todo lo que le pertenece. Todo lo que le pertenece es de Cristo Jesús. ¿Y ahora qué hace Cristo Jesús? ¿O qué hace Dios el Padre? Dice: y ustedes son herederos también como Cristo es heredero. Y por esa razón dice que somos coherederos. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Seguimos en la introducción.
La adopción entonces nos permite ser guiados. La adopción es algo práctico. No, yo soy un hijo de Dios. No es un título que se ostenta. No es un eslogan. Es vivencial. Los hijos de Dios son hijos de Dios porque tienen al Espíritu Santo quien los está guiando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cada vez que Dios hace una aseveración de esa naturaleza, hay que prestarle atención, porque lo que está diciendo es contundente. Nadie que no tenga al Espíritu Santo guiando su vida tiene el derecho de decirse que es un hijo de Dios. Es hijo de Dios porque el Espíritu de Dios los está dirigiendo, lo está conduciendo, lo está guiando. No vive melaganariamente. Un hijo de Dios entonces también experimenta algo, la oración. Y dice el versículo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es el diablo y todos sus demonios, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué pasa cuando alguien tiene al Espíritu Santo? Entonces, lo normal es que clama a Dios en oración. Y de hecho esa es la oración. La oración es una intimidad entre Dios su Padre y su Hijo, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. No sean como los hipócritas que se paran allá en las esquinas y comienzan a una verborrea, y como los gentiles. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y ora. Orar es pedir de manera específica por cosas específicas. Decirle a Dios de manera específica: Padre, pasa, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Específico. Es la petición. ¿El Padre iba a pasar la copa? Jesús sabía que no, porque para eso había venido. Pero Él pidió, Él oró. Y a eso es lo que Dios le llama oración. Y eso se experimenta solo por tener al Espíritu de adopción en nosotros. ¿Sí estamos? Eso es, hermanos. Y eso es lo que la Biblia llama entonces oración. La oración es para pedir, para suplicar, para agradecer, para adorar. Entonces los creyentes, los hijos de Dios, somos hijos de Dios porque tenemos al Espíritu Santo produciendo. Pero hay otra cosa interesante aquí. Los creyentes o los hijos de Dios, los que tienen el espíritu de adopción, los que han sido adoptados, también tienen esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que van a ser liberados del pecado que está en su cuerpo. Esperanza de que van a ser liberados de la esclavitud de este cuerpo, porque este cuerpo es un cautiverio para nuestro espíritu y para nuestra alma. Y seremos liberados a la gloria venidera. Y seremos liberados como hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios que ahora somos está empañado por nuestra condición pecaminosa, por un cuerpo de pecado, por una carne que nos incita continuamente a hacer lo malo. Y por esa razón a veces hasta desconfiamos de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo así que yo soy un creyente y por qué ando con esto? Pues porque la carne está todavía en ti. ¿Qué es lo que hace a un individuo ser un hijo de Dios? Vamos a mirarlo. ¿Qué es lo que hace que una persona sea hijo de Dios? Vamos a salirnos de nuestro texto para que la palabra de Dios nos explique, nos recuerde esta realidad. Los hijos de Dios son predestinados para ser hijos de Dios.
Los hijos de Dios son predestinados y elegidos para ser hijos de Dios. ¿Me acompañan leyendo todos juntos? Efesios 1, versículo 5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, antes de crear los cielos, la tierra, el mundo, antes de crearlo todo, Dios ya había tomado la decisión de adoptarnos como sus hijos. Y recuerden que la adopción es una determinación legal divina. Ya Dios había tomado la decisión de hacerlo. Por esa razón, la primera cosa que Dios hace para adoptarnos hijos suyos es que nos predestina. ¿Qué significa eso? De que antes de crearlo todo, Dios programó nuestra existencia desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahí está incluido todo. Aún el hecho de que estemos aquí hoy, oyendo su palabra. Y dice que nos predestinó para ser adoptados. El propósito de destinarlo, el destino es eso, ubicarnos allá en la posición celestial. Y en la letra B, mire lo que pasa. Dios nos da el poder a través de Jesucristo. Un versículo muy conocido, vamos a ver si lo recordamos de memoria. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso significa que hay que, mire, de memoria y con la pantalla ahí. No, hermano, está bien, está bien. Qué bonito oír esta palabra. Este es uno de los versículos que yo creo que más he predicado en el tiempo y enseñado en el tiempo de mi vida. Y más me impacta cada vez que miro este versículo. Me llama mucho la atención. Dios nos da la potestad. Esa palabra es impactante. Potestad. ¿Qué significa eso? Es un derecho judicial. Voy a decirles algo. Hay muchas personas que dicen tener autoridad, pero ninguna autoridad ocurre si Dios no la da. Cuando Pilato, ¿recuerdan? Cuando Pilato y Jesús está ahí, le dice, no sabes que yo tengo potestad sobre tu vida. Y dice, ninguna potestad tendría sobre mí si no te hubieras dado. Y Romanos capítulo 13 dice que las autoridades son autoridades porque Dios las hace autoridades. Nadie puede tener autoridad si Dios no le da. Nadie, de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Le doy un ejemplo. Las autoridades que tenemos hoy, las legítimas, porque si no hay legitimidad, no hay autoridad. No importa lo que haga, pero si no hay legitimidad, si eso no es otorgado por Dios y si no se hace dentro de lo legal, no es autoridad. Eso es lo que Dios dice en su palabra con respecto a eso. Origen, Dios. Tercero, las autoridades son para proteger al que hace el bien y para castigar. Está determinado lo que dice. O sea, Dios le da a la persona el derecho, pero a esa persona le da Dios también la obligación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el derecho que Dios nos da? ¿Cuál es el derecho que Dios nos da? ¿Cuál es el derecho? Versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Cuál es el derecho? Somos hijos de Dios. Eso es un derecho, pero eso también es una obligación. ¿Cuál es la obligación? Yo tengo que vivir como hijo de Dios. Yo fui creado por Dios, fui engendrado por Dios, como viene ahora más tarde, para mostrar que Dios es mi papá. ¿Y cómo lo hago? Obedeciéndole.
haciendo lo que Él me dice. Esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué tienen que hacer los hijos? Obedecer, a menos que yo no sea hijo obediente, porque los hijos de desobediencia, sí, su función es llevarle la contraria a Dios en todo. Y por esa razón tienen un buen director. Este ya está ducho. Desde los cielos comenzó a llevarle la contraria, vino a la tierra y seguirá hasta que sea quitado. Entonces ya sabemos, cualquiera que le lleva la contraria a Dios en cualquier aspecto, ese tiene un director experto y es el diablo. Le lleva la contraria a Dios en el hogar, en la familia, en la sociedad, etcétera. Vamos, para ser hijo de Dios, ¿qué se necesita? Ser engendrado por Dios. Otro versículo que vamos a leer, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados. Los hijos de Dios los engendra ¿quién? Dios, así es. Él no necesita a un humano para engendrar sus hijos. Sus hijos los engendra Él directamente. En el capítulo 3, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, Él le dice que los que vean el reino de los cielos tienen que ser engendrados por Dios. Engendrados por Dios. Y esa es la gran realidad. Entonces los hijos de Dios son hijos de Dios porque son engendrados. Letra D. Los hijos de Dios entonces ahora reciben, y ahora sí estamos en Romanos otra vez, salimos un ratico para recordar estas verdades. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido. ¿Cuándo recibe la persona el espíritu de adopción? Cuando cree. Ya lo leímos en los versículos anteriores. Es engendrado y ahí entonces comienza la nueva vida que implica tener al Espíritu de Dios en ellos. Los hijos de Dios ahora tienen la guía del Espíritu Santo. Quiero pedirles que ustedes lean este versículo, el versículo 14 de Romanos capítulo 8. Dice así, porque todos... Bueno, voy a leer el versículo otra vez. Algunos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todos. Y todos es todo. Todos es todo. No, pero si es que yo soy como distinto, no existe tal. Todo creyente tiene una evidencia de serlo. Al ser engendrado por Dios, ahora tiene al Espíritu de Dios para que dirija esa nueva vida, esa vida espiritual. Bueno, muy bien. Estamos, los beneficios de esa adopción. Los creyentes o los hijos de Dios tienen beneficios. Hay 7 privilegios que Dios nos da como sus hijos. El primero, tenemos el testimonio de parte de Dios de que somos hijos de Dios. No es el que yo me creo hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 16. Voy a pedir a las mujeres, a las damas que lean por favor este versículo. Dice así, ¿quién le dice al creyente que es hijo suyo? Dios, por medio del Espíritu Santo. Dios mismo es el que le comunica. Usted es mi hijo, y lo hace por medio del Espíritu, y lo hace al espíritu humano, y lo hace por medio del espíritu humano, para que la mente del creyente entienda, perciba que se es hijo de Dios. ¿Sí estamos? Otro beneficio, y es el clamor o la oración
que viene por el Espíritu de Dios. Varones, lean conmigo, versículo 15 dice: pues no habéis recibido para estar, sino que habéis recibido. Clamamos, Abba, Padre. Otra vez nos encontramos con este evento. Más tarde el versículo 26 vuelve otra vez a remacharnos el mismo tema y dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabéis orar, no sabemos orar como conviene. El creyente ni sabe ni puede orar como conviene, pero tiene al Espíritu Santo llevando la responsabilidad de sustituir la incapacidad del creyente con su poder para que se experimente el vínculo llamado la oración. La oración es algo sobrenatural. La oración no es una verborrea o una cantidad de sentimientos, es la intimidad de relación entre un hijo y su papá, que es Dios. Y eso movido por el Espíritu de Dios. Así es. ¿Cómo clama el creyente? Abba, Padre. Lo que hicieron los traductores ahí fue tomar el término original y lo trajeron acá. Si lo traducimos, entonces sería mi papá. El versículo diría así, traduciéndolo todo al español. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos mi papá. O le decimos a Dios, mi Padre, Padre mío. Entonces, esa es la idea. Letra C. ¿Qué otro beneficio tenemos de ser adoptados hijos de Dios? Tenemos herencia, hermano. Permítame recordarle que aquí usted no tiene nada. Nada es suyo. Nada usted se llevará. Dice la Biblia que vinimos desnudos y de la misma manera vamos a salir de aquí. En el rapto no se van a llevar nada, ni siquiera este cuerpo. Aquí se queda. Ni siquiera este cuerpo. Porque Dios no necesita este cuerpo. Ya tiene uno muchísimo mejor. Casa, hombre, la inmensidad de mansión que nos espera en los cielos, incalculable. Entonces no necesitamos nada de eso allá. De hecho, eso allá estorba y ensucia. Y a los cielos no va a entrar nada sucio. Y todo lo que hay en esta creación está sucio por el pecado. Entonces, Dios nos va a dar una nueva vivienda, un nuevo cuerpo y por supuesto un nuevo estatus. Dice el versículo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Decía entonces que un nuevo cuerpo, una nueva ciudad, herencia celestial, allá tenemos todo lo que necesitaremos por la eternidad. Está ya listo. Lo único que se necesita es que pase este tiempo y ocupemos nuestro lugar allá. Ya la adopción, la figura jurídica ya está. La relación paternal de Dios con nosotros ya está. Lo único que necesitamos es ir a ocupar el lugar que esa adopción, que esa posición, que esa figura legal ya nos ha otorgado. Vámonos para la letra D.
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18. Acompáñenme leyendo este versículo que me gustaría pedirles y animarles a que lo cuelguen en la nevera, en el baño, en el dormitorio, allá al lado de la hamaca, al lado de la cocina, al lado de donde sea el comedor, porque la realidad del dolor de esta vida a veces nos hace perder el horizonte, nos hace perder nuestro destino. Leamos juntos. Pues tengo por cierto, no son hermanos míos, permítanme recordarles que aún en la risa tiene dolor el corazón. Los seres humanos intentan mitigar el dolor con mentiras, con engaños, pero nosotros tenemos que ver el dolor como algo real, pero también tenemos que ver que no será eterno, puesto que la eternidad de nosotros está en una situación de gloria y ahí el dolor no tiene espacio. No tiene espacio. Qué maravilloso es Dios, que aún quitará los recuerdos dolorosos de esta vida, hermano. Que no se nos olvide que el dolor es una realidad, pero que no se nos olvide que la gloria venidera es la realidad eterna que experimentaremos todos los hijos de Dios. Amén. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Letra E. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conoció. Y el versículo 2 dice que ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿y cuándo se va a manifestar Cristo? En el rapto. Ahí entonces se manifestará lo que nosotros somos. Mire usted, un hijo de Dios está escondido detrás de esta capa de pecado, de esta capa de corrupción, de esta capa de imperfección. Ahí está oculto, metido debajo de eso. Pero llegará un momento donde Dios quitará eso, quitará esa pudredumbre, y ahí se manifestará, se verá qué es lo que somos como hijos de Dios. Y ahí nosotros descubriremos que yo no soy lo que hemos venido estudiando los martes. Yo no soy mi carne. Mi carne es un elemento aparte de yo, porque ahora lo que yo soy, lo soy en Cristo Jesús. Mi esencia personal está en la persona de Cristo Jesús, quien me ha otorgado su carácter, quien me ha otorgado su vida. Y entonces ahí se manifestará lo que somos en Cristo Jesús. Seres gloriosos. Hermanos, estamos tan acostumbrados a esta situación de limitación que a veces cuando miramos la foto de Apocalipsis de nuestra casa, imagínense, 2.300 kilómetros cúbicos, la ciudad celestial donde vamos a vivir, una sola calle, un solo río, un solo árbol. ¿Sí recuerdan cómo se llama el árbol ese? No es de mango, no es de mango, el árbol de la vida. Y uno se pone a pensar a veces, oye, pero ni ascensor le hicieron.
Oye, ¿cómo vamos a transportarnos allá? No se necesita, porque ya no tenemos este limitante. El cuerpo que tendremos es un cuerpo poderoso, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se enferma. Por esa razón no tiene hospitales, no tiene clínicas, no tiene nada de eso, no hay farmacia. ¿Y sabe qué otra cosa? No necesita ni siquiera comer, por eso no hay almacenes, no hay comida. Poca comida. Dice que el árbol de la vida echa 12 frutos. Oye, para tantos millones. Y uno cada mes. Ay, Dios mío. ¿Se imaginan? Entonces, cuando uno mira eso, es que precisamente de eso se trata, de la liberación de la esclavitud. Ya no tendremos que comer tanto. Porque mire, se monta la olla del almuerzo y ya enseguida se está pensando en la cena, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer de comida? Porque ya dentro de poco ya esto se acabó. Bueno, mire lo que dice el versículo que sigue. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. La liberación, F, de la esclavitud gloriosa, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 21, acompáñeme leyendo, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Cuando Dios dice que nos va a salvar, indica que Dios va a quitar el pecado y todos sus efectos de nosotros y de toda la creación. Toda esta, la tierra y todo el entorno, toda la creación que fue afectada por el pecado va a ser quitada y va a ser reemplazada por una nueva creación. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Y el modelo somos nosotros los creyentes. Somos nosotros los creyentes. Tendremos un nuevo cuerpo para vivir una nueva experiencia con Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El versículo, letra G, la redención de nuestros cuerpos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo va a ser reemplazado. Este cuerpo viejo, sucio, enfermo, muerto por el pecado, por un cuerpo incorruptible, glorioso, inmortal, espiritual, semejante al de Cristo Jesús. Esa es la esperanza de nosotros. Los hijos de Dios hemos sido llamados para eso. Ser hijos de Dios significa eso, que tenemos una esperanza real. Como conclusión, somos hijos de Dios por haber sido engendrados por el Padre. 2, somos hijos de Dios porque tenemos el derecho. Ese derecho nos lo dio la adopción. La adopción significa eso, que Dios nos da el derecho de ser sus hijos, derecho a estar en relación con Él, derecho a poder ingresar a su presencia, al trono celestial, derecho a tener herencia, la herencia de Cristo Jesús. Los hijos de Dios somos hijos de Dios porque tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que este cuerpo esclavizado por el pecado, dañado por el pecado, va a ser quitado y reemplazado por uno nuevo para ocupar nuestra posición como hijos de Dios. Padre, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias, Señor, también porque nos has puesto en este país, en esta patria, por la cual oramos en esta mañana, pidiendo, Señor, que nosotros que hemos sido
llamados a vivir en paz y que somos parte del reino de paz que tú, Señor, has establecido. Pedimos, Señor, como dices tú en primera de Timoteo capítulo 2, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oramos, Señor, por nuestra patria. Pedimos misericordia y pedimos, Señor, que tú aquietes las situaciones sociopolíticas o de cualquier naturaleza y que permita, Señor, que este terruño pueda experimentar tranquilidad, reposo, como dices tú en tu palabra. Dios, gracias por tu iglesia, porque a nosotros nos has puesto a modelar la paz que hemos recibido de parte tuya. Ayúdanos a vivir en paz, Señor. Y ayúdanos también a proclamar el evangelio de la paz, el que tú, Señor, nos has enseñado, el que tú prometes, el que tú anuncias en tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, hermano.